Muy bien. Seguramente que muchos de vosotros, un gran porcentaje de las personas, en algún momento de vuestra vida habéis intentado cambiar vuestro físico, ¿no? Seguramente sea así. Ponérmelo por el chat si es así. Habéis intentado veros mejor, habéis intentado perder grasa, decir, voy a quitarme esa barriga, tengo que empezar a quitarme esa barriga. O por lo menos habéis tenido la mosca ahí detrás de la oreja de tengo que ponerme, ¿no? O lo habéis intentado y no os ha funcionado o tenéis ahí las ganas de poneros, la necesidad de que algo hay que cambiar, ¿no? Entonces, déjame decirte que, ¿y si el problema de que no te haya funcionado no es tu disciplina, no es tu entrenamiento, no es que tengas que esforzarte más, no es que tengas que luchar más, no es que tengas que ser más fuerte? Pues precisamente de eso va el vídeo de hoy. Y vamos a hablar de que el cuerpo siempre es una consecuencia, nunca es el punto de partida. Entonces, nunca lo que necesitas es más esfuerzo, más, sino lo que necesitas es, para hacer un cambio definitivo, es cambiar desde dentro. Como sabemos siempre, aquello que ocurre dentro es un reflejo, o sea, lo que ocurre fuera es un reflejo de lo que tenemos dentro. Como es adentro, es afuera. Así que todo lo que vivimos en nuestra vida externa siempre tiene su origen ahí en nuestro interior. Y el cuerpo no es diferente a todo eso. Entonces, en este vídeo te voy a explicar cómo hacer un cambio físico definitivo, es decir, que dure, que lo puedas mantener en el tiempo, que no sea algo como muchas personas que se obligan a hacer dieta durante un tiempo, les funciona, durante un tiempo empiezan a bajar, pero luego terminan volviendo a lo de siempre. Entonces, te voy a explicar cómo hacer un cambio físico definitivo y te voy a explicar exactamente cuáles son los 4 puntos en los que debes trabajar internamente para que aquello se refleje externamente, para que se vea en el mundo material como un físico que refleja aquello en lo que te has convertido. Entonces voy a empezar presentándome, voy a empezar explicando un poco, no mi currículum, sino un poco pues mi vida, lo que me ha traído hasta aquí. Y empezaré diciendo que yo, una cosa que me marcó en mi vida fue que perdí a mi madre de muy joven y eso me hizo, de alguna manera, refugiarme en las acciones, refugiarme en el deporte, en los objetivos, en plantearme nuevas metas. Y eso me llevó a terminar haciendo, pues, Ironman, maratones. Para el que no lo sepa, un Ironman es un triatlón que consiste en nadar 4 kilómetros, hacer en bicicleta 180 kilómetros y luego correr un maratón, es decir, terminar corriendo 42 kilómetros. Yo me acuerdo que me propuse hacer, primero empecé haciendo pesas, luego me propuse hacer Ironman, hice maratón, hice muy buenas marcas en 5 kilómetros, luego me propuse ir en bicicleta hasta Budapest, fui desde Barcelona hasta Budapest, que son unos 2.600 kilómetros, he hecho carreras de 24 horas en bicicleta sin dejar de pedalear durante el día y la noche, luego me puse a hacer culturismo natural y ahí conseguí el carnet profesional. Y lo que os quiero decir con todo esto es que todas esas cosas que me propuse hacer y las terminé haciendo, me llevaron a un mindset en el que yo me decía a mí mismo que aquello que o sea, solo con decidir algo ya lo había conseguido. Es decir, solamente con decir, decido que voy a hacer esto, ya no había ninguna duda de que lo iba a conseguir y luego eso se cumplía y reforzaba todavía más, digamos, esa creencia. Pero ¿qué pasó con esto? Pues que terminó llevándome a, o sea, esa disciplina que tuve que aprender para llegar a hacer todas esas cosas, me llevó a una rigidez que se convirtió en mi jaula. Sentía culpa cada vez que no cumplía con entrenamientos estrictos, nutrición. Entonces, digamos que lo hacía desde el lugar inadecuado. Y con el tiempo acabé liberándome de eso porque me di cuenta de que esos resultados no venían por las acciones, es decir, no venían por obligarme, por los entrenamientos ni por la nutrición, sino que venían por quién era. Entonces ahí aprendí, por así decirlo, a relajarme con las acciones y sin embargo los resultados físicos seguían llegando igual. Entonces, una vez hecho este aprendizaje, empecé a mentorizar a personas, primero de manera presencial y ahora tanto de manera presencial como de manera online. Así que esa es un poco mi historia. Y aquí en la foto podéis ver un poco cómo cambió el físico cuando un día dije, mientras hacía triatlón, dije, voy a competir en culturismo natural. Y podéis ver el cambio de una foto a otra. Esto es algo que para algunas personas puede parecer increíble, ¿no? O sea, o imposible. Se proponen perder 10 kilos y les parece una tarea que es muy difícil de llevar a cabo. Sin embargo, yo en esa foto que estoy con los brazos así, ya dije, voy a tener el físico de la siguiente foto. Y así fue, en ningún momento hubo duda. Entonces,
¿Por qué falla lo que has intentado? ¿Por qué si has intentado hacer dietas, retos de 30 días, ponerte a seguir aplicaciones o incluso contratar a algunos entrenadores, por qué o no te ha funcionado o te funcionó durante un tiempo hasta que dejó de funcionar? ¿Por qué pasó eso? Pues seguramente porque intentaste cambiar, o sea, lo típico es, has intentado cambiar solo las acciones, no has intentado cambiar quién eres, tu identidad, que básicamente es la película que te cuentas a ti mismo. Es decir, aquello que crees acerca de ti y aquello que crees acerca de ti, en este caso en el área del cuerpo físico o en el área del ejercicio. Si solo intentas cambiar las acciones, eso requiere de mucha energía y puede durar un tiempo, pero jamás va a ser un cambio físico definitivo. Para lograr cambio físico definitivo, se tiene que cambiar sí o sí la identidad. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Quiero poneros un ejemplo para que veáis claramente cómo la identidad es algo crucial para el cambio físico. Y imaginaros esa persona que conocéis que tiene sobrepeso, ¿no? El típico amigo gordito que todos tenemos. Imaginar que ahora mismo, por arte de magia, le dieran el mejor físico del mundo. Pensad cuánto tiempo le duraría. ¿Verdad que seguramente lo más probable es que lo perdiera en cuestión de semanas? Y eso es porque no tiene la identidad capaz de sostener ese físico. Le pasaría a esa persona hipotética, le pasaría lo mismo que a las personas que ganan en la lotería. A las personas que les toca la lotería y que se vuelven millonarios, lo he estado consultando antes, el 70% de las personas que les toca la lotería se arruinan. Y de entre las personas que les toca la lotería, o sea, las personas a las que les ha tocado la lotería, tienen más probabilidades de arruinarse que las personas de a pie normales. Y eso es porque les ha venido algo sin tener esa identidad. Entonces, aquí podéis ver claramente cómo el cuerpo es un reflejo de la identidad que tenemos. Entonces, si queremos cambiarlo, tenemos que ir a la identidad. Y para que veáis un poco también la importancia de las creencias, porque la identidad está configurada a base de lo que creemos sobre nosotros o de lo que creemos sobre algo. Entonces, para que veáis lo potentes que son las creencias, os voy a explicar una que tengo yo muy potente y es que jamás me pongo enfermo. Y esto, hilándolo con el tiempo, me he dado cuenta que me viene de cuando yo era pequeño, que mi madre me daba un zumo de naranja y me decía que por tomarme ese zumo de naranja yo cada mañana, los niños de mi clase se ponían enfermos, pero yo nunca me ponía enfermo. Me dijo, verás como tú si te tomas esto, tú eres el único que no se pone enfermo. Y entonces aquello empezó a calar en mi subconsciente sin yo haberlo elegido y empezó a operar en silencio hasta el día de hoy, que sin tomar ninguna, o sea, sin estar tomando vitaminas, sin hacer ningún protocolo especial, jamás me pongo enfermo. Y la última vez que me puse enfermo tenía, o sea, la última vez que cogí un resfriado tenía 15 o 16 años. Y simplemente es porque aquello se introdujo en mi subconsciente y cada vez que alguien habla de resfriarse o de que hay una pasa de gripe, eh, yo inconscientemente cancelo eso porque lo considero como algo que no va conmigo, como algo que solo le pasa a los demás. Y eso termina cumpliéndose en el mundo físico, tal cual como que no me pongo enfermo. Y no es porque yo sea especial ni porque tenga una genética privilegiada, sino simplemente porque esa creencia se introdujo dentro de mí desde pequeño y me lleva a no verlo como una posibilidad, el hecho de ponerme enfermo. Así que las creencias llegan a dominar nuestras vidas. Así que, ¿qué pasaría si empezaras a elegir deliberadamente quién eres? Es decir, si empezases a elegir deliberadamente cuál es tu identidad. O sea, esas creencias. Pues que podríamos conseguirlo prácticamente todo. Y aquí alguien puede, o sea, que no tendríamos límites. Y aquí uno de vosotros podría decirme, pues, por ejemplo, la objeción de, pero ¿no habías dicho que esa creencia se te introdujo a ti involuntariamente, sin tú quererlo? Y sí, tú no puedes decidir así automáticamente qué creencias tener, pero sí que puedes propiciar el entorno adecuado para que esas creencias se introduzcan en ti. Y es muy parecido a quedarse dormido. Tú no puedes decir, me quiero quedar dormido ya y me duermo. Simplemente puedes hacer cosas que favorezcan el quedarse dormido, como por ejemplo apagar la luz, ponerte en un entorno donde no hayan ruidos, ponerte en la cama, taparte, relajarte y al final lo más probable es que te quedes dormido. No puedes decidirlo, pero puedes crear el entorno adecuado para que eso ocurra. Y en este caso, ¿cómo cambiar la identidad? Pues de manera resumida, como pone aquí, actuando como esa persona y retirando todas las acciones que contradicen esa identidad que queremos reafirmar. Entonces, a mí me pasó sin quererlo, pero a vosotros os lo voy a hacer que os pase queriendo.
Os quiero aquí traer el caso de dos cambios físicos. Uno es sin foto porque no he querido poner las fotos de la chica y el otro es el cambio físico de un chico. Uno se hizo solamente cambiando las acciones, es decir, por la fuerza, obligándose a hacer dieta y perdió 40 kilos a base de sacrificio, pero los volvió a recuperar en cuestión de unos meses. A esta chica le surgió un imprevisto en su vida, le surgió un contratiempo y aquello ya propició que al final recuperase los 40 kilos que había perdido. O sea, se había transformado por completo, parecía otra persona, pero bastó el mínimo obstáculo para que volviese a recuperarlos. Sin embargo, a la derecha os he traído el caso de un chico, que este todavía es mi cliente actual, que bajó 38 kilos y empezó a hacer un montón de acciones que nadie le había pedido. Empezó a correr solo, empezó a mejorar sus hábitos de nutrición, empezó a dejar un estilo de vida negativo que llevaba, empezó a hacer un montón de cosas que nadie le había pedido o sea, empezó a cambiar su identidad. Y entonces este cambio no solamente ha sido físico, como podéis ver en las fotos, que el cambio es brutal, sino que ha sido un cambio de vida. O sea, este chico ahora es otra persona. Antes se dedicaba pues a llevar, digamos, una vida negativa y ahora, como podéis ver en la foto, su pasatiempos es ir a correr, aunque entrenamos fuerza, ha cambiado por completo su vida. O sea, ha hecho un cambio físico desde el cambio de identidad. Lo ha cambiado desde dentro, no lo ha cambiado por la fuerza, como en el primero de los casos. Entonces, aquí os he puesto el orden en el que va todo. Primero viene la identidad y después viene la acción. Y cada vez que vemos que esa acción va por donde queremos, vemos la evidencia y eso hace que la identidad todavía sea más sólida y que la siguiente acción sea todavía mayor. O sea, que cada logro confirma esa nueva identidad. Como por ejemplo en mi caso, que me proponía esos objetivos deportivos que os había dicho y cada vez que se iban cumpliendo, esa identidad se veía reafirmada. Pero siempre viene primero la identidad y luego viene la acción. Es decir, uno se comporta como es y por lo tanto uno recibe lo que es. Y el físico no es distinto a eso. O sea, eso ocurre también pues, en otras áreas, como en la económica, como en las relaciones, pero en el físico, que es en lo que estamos tratando, también es así. Primero ocurre la identidad y luego ocurren las acciones. Entonces, bueno, lo que os decía, si ya lo he decidido, ya lo he conseguido. Esa es la idea que se me introdujo en esa época. Y aquí podéis ver cómo, pues de la foto de la izquierda a la foto de la derecha, bajé 15 kilos para una competición y también no hubo ningún momento de duda de lo voy a conseguir o no lo voy a conseguir. Tan simple como visualizar lo que iba a hacer y como formaba parte de mi identidad, las acciones surgieron sin esfuerzo hasta bajar esos kilos. Entonces, vamos a hablar del método ya. ¿Cómo cambio mi identidad? ¿Cuáles son esos 4 puntos que os he dicho que hacen falta para cambiar la identidad? El primero es detectar la identidad actual o detectar las creencias limitantes que están operando en ti. El segundo es soltar esas creencias limitantes, dejarlas ir. El tercero es marcar la intención, que vendría a ser decretar qué nueva identidad quiero tener, es decir, qué clase de persona quiero ser para conseguir eso. Y el cuarto es actuar desde esa nueva identidad, es decir, fingir hasta serlo, empezar ya a encarnar esa nueva identidad que quiero tener. Punto número 1, detectar las creencias limitantes que podemos tener actualmente. Por ejemplo, ¿con qué cosas de estas te sientes identificado? Soy una persona que le cuesta mucho adelgazar. O soy una persona que siempre termina dejando las cosas porque tengo muy poca fuerza de voluntad. O es que yo tengo un trabajo que me deja muy poco tiempo libre. Me queda muy poco tiempo para entrenar. Todas esas cosas no son ciertas, son solamente creencias. Solamente les estamos dando valor nosotros con la mente. Si a alguno de vosotros no se le ocurre qué creencias limitantes puede tener respecto al físico, una cosa que se puede hacer es deciros a vosotros mismos, ¿por qué razón no tengo el físico que me gustaría? Y ahí, cualquier excusa que os surja, es que tengo muy poco tiempo, es que voy liado, es que cuando termine tal cosa lo haré. Eso ya es una creencia limitante que seguro que está operando en vosotros porque lo vivís como una realidad, porque lo decís como una realidad. Y un ejercicio que se puede hacer para que afloren todavía más esas creencias limitantes es quitaros la ropa, poneros enfrente del espejo y observar qué sentís al veros enfrente del espejo. Simplemente observar qué energía surge en ese momento. Y ahí viene el punto número 2, que es dejar ir esas creencias. Dejarlas ir significa no seguir energizándolas. Es decir, no seguir dándoles valor con el pensamiento. No seguir
pensando en, es que yo tengo muy poco tiempo, por eso debería cambiar mi trabajo o por eso debería levantarme más pronto para poder encajar ahí los entrenamientos. Eso es seguir energizándolas. Sin embargo, dejarlas ir es hacer la técnica del dejar ir, que enseña el doctor David Hopkins y en el que yo me baso mucho, que es tan sencillo como en el momento en el que las sientas, cerrar los ojos y localizarlas en el cuerpo. ¿En qué parte del cuerpo siento esa energía? Por ejemplo, habéis hecho el ejercicio de quitaros la ropa, poneros enfrente del espejo y observar qué energía aparece. A lo mejor aparece el pensamiento de, de qué vergüenza este cuerpo. Pues detrás de cada creencia hay un sentimiento. Y nosotros a los sentimientos o a las emociones les hemos llamado por etiquetas, pero siempre se sienten como una sensación en el cuerpo. Entonces puede ser que al cerrar los ojos sientas la energía en el abdomen o sientas la energía en el pecho o en el cuello, ahí es lo más habitual, pero siempre tienes que ver en qué parte del cuerpo está la energía y tienes que llevar todo tu foco únicamente a esa sensación hasta que se agote. Vendrán pensamientos que querrán arrastraros con deja de hacer esto que no sirve para nada, ponte a hacer dieta porque esto jamás va a solucionar tu problema, pero si te paras a sentir allá donde sientes la energía en el cuerpo, vas a dejarla ir y entonces no vas a seguirla energizando, como os decía. Santi, ¿qué tal? Te, Pues te el gimnasio, tío. quito el micro, ¿eh? Te quito el micro para que no se oiga. Sí, sí, ¿qué tal? Vale. Entonces, primero, detectar qué creencias limitantes están operando en vosotros. Segundo, dejarlas ir. Porque como os he dicho, debajo de toda creencia hay una emoción y toda emoción se siente como una sensación en el cuerpo. Entonces, el punto número uno y número dos sería como limpiar la casa, quitar los muebles viejos. Y el punto número tres y número cuatro que viene ahora sería amueblar la casa con muebles nuevos, darle un color nuevo de pintura, nuevas luces, darle un aire totalmente diferente. Y ahí viene el punto número tres, que es decretar qué clase de persona quiero ser a partir de ahora. Es decir, qué quiero pensar acerca de mí mismo, qué creencias quiero tener. En el ámbito de la manifestación se suele hacer un decreto que es básicamente escribir en un papel qué clase de persona soy. Soy una persona que toma acción rápidamente. Soy una persona que se siente sostenida, que confía en la vida y segura de sí misma. Y hago un decreto cada mañana y digo exactamente, decreto cómo es esa clase de persona. Eh, y ahí viene lo más importante, que es el punto número 4. Entonces, para hacer este decreto, lo que hay que hacer es preguntarse qué clase de persona debo ser, cómo debe ser la persona que es capaz de sostener el físico que quiero, cómo debería ser esa persona. Y ahí creáis el decreto de exactamente cómo quiero ser. Así que punto número uno, detecto qué creencias limitantes tengo. Punto número dos, las entrego, las dejo ir, dejo de darles valor, dejo de energizarlas. Punto número tres, decreto qué clase de persona quiero ser a partir de ahora. Y aquí viene el punto más importante y en el que falla todo el mundo, que es el punto número cuatro, que es actuar desde esa nueva identidad. Es decir, fingir hasta serlo. Actuar como si ya fueses esa persona. No decir voy a entrenar para cambiar, voy a entrenar para conseguir ese físico, sino empezar a actuar como si tú ya lo tuvieras. Empezar a actuar como la persona del decreto del punto número 3. ¿Cómo anda esa persona? Erguida, ¿cómo tiene la mirada? ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa? Encarnar ese nuevo papel. Es decir, salir por la puerta creyéndote ya que eres esa persona. Y eso al principio puede parecer una chaladura, puede parecer algo raro, se os puede hacer difícil, pero al final, si eres persistente con eso, al final tu configuración mental se va a creer que eres esa persona. Seguro que habéis oído muchas veces lo de que repetir una mentira mil veces hace que él se termine convirtiendo en verdad. Y eso es lo que hacen muchos medios de comunicación. Repiten miles de veces una cosa y al final crean una realidad que se instaura en el inconsciente de todo el mundo y por haber repetido eso semana tras semana, día tras día, al final crean una realidad. Y eso y acaba operando en el subconsciente colectivo de todos. Entonces, esto que parece una tontería es súper poderoso. Actuar como si ya fueras esa persona. Entonces, si estás listo para trabajar desde dentro, si te ha quedado claro que
para conseguir resultados fuera, lo que tiene que cambiar es lo de dentro y estás listo para empezar a trabajar desde ahí, puedes agendar una llamada conmigo que está en la descripción del vídeo y podemos ver cómo empezar a trabajar en tu caso. Podemos ver por dónde empezar. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, espero que te haya servido y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo. Y ahora le doy a dejar de grabar. A ver.